Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto es un antiguo adagio, un proverbio popular conocido que posteriormente fue popularizado por los cómics de Spider-Man. Esta cita, que no es de la época de Spider-Man, como digo, es del siglo I a.C., pero ha sido usada en política, ha sido usada en legislación por periodistas y por muchos autores de libros a lo largo de la historia. Es una cita que viene a decir que aquellas personas que poseen habilidades, recursos o tienen una autoridad significativa deben usarlos de manera responsable, ya que sus acciones tienen un impacto considerable. Y en esta mañana vamos a estar meditando en una valiosa advertencia que Pablo le da a la iglesia de los Gálatas, exhortándoles a ser conscientes de la gran bendición que poseen en Cristo y a no dejar tirar todo por la borda, sino a obrar y vivir de una forma responsable con aquello que profesan creer. Estamos ante una valiosa advertencia a huir del legalismo, a huir de la esclavitud del legalismo. Y vamos ahí a estar en la carta de Gálatas. Un pasaje que, repito, nos va a dar una gran advertencia, nos va a encender todas las alarmas contra el legalismo y nos muestra cómo podemos llegar a confiar erróneamente en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias obras, en nuestros propios méritos para alcanzar la justificación con Dios. Así que estamos en la carta que Pablo le escribe a los Gálatas. Pablo escribe esta carta no para que se quedara ahí solamente en esa iglesia, sino para que fuera leída por todas las regiones de Galacia. Recuerda, una región que estaba en el área mediterránea. Allí Pablo había establecido varias iglesias. ¿Y cuál era el problema? Bueno, falsos maestros habían llegado a esa zona y aparentemente habían ido detrás de Pablo, pero proclamando un evangelio falso. Y Pablo estaba tremendamente preocupado por esto. Al punto que, si abren la carta de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que, aunque las iglesias habían sido establecidas verdaderamente, aunque los que había ahí eran creyentes genuinos, aunque habían tenido la influencia no de cualquiera, sino del mismísimo apóstol Pablo, ahora estaban siendo influenciadas por la enseñanza falsa. Estaban siendo víctimas de falsos maestros. ¿Cómo les estaban mal influenciando? Bueno, les estaban diciendo que la fe no era suficiente, que debían volver a los rituales y los sacrificios mosaicos para así obtener la salvación. Y esta es la realidad de toda la religión falsa, que quiere hacer de la salvación una combinación de, por un lado, la obra de Dios, sí, pero por otro lado, nuestras propias obras. Fe y obras. Esto es, Dios va a hacer una parte en tu salvación y nosotros vamos a hacer otra parte. Esto es la herejía que define la religión falsa. Y Pablo predicó a lo largo de toda la carta, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el evangelio verdadero de la salvación mediante la fe únicamente en Cristo. Y esto es enfático a lo largo de toda esta carta. Pero algunos maestros judíos estaban llegando a las iglesias y les decían a los creyentes que primeramente había pasado Pablo por esas iglesias y les decían: mira, lo que os ha dicho Pablo no es verdad. La salvación no es solo por la fe únicamente, es la fe más las obras. Y ese fue el mensaje de aquellos que llegaron a conocerse como los judaizantes. Trataron de hacer judíos a los gentiles que habían llegado a conocer a Cristo mediante el evangelio. Y lo que básicamente les estaban diciendo es: mirad, tenéis que volver a guardar la ley de Moisés. Esto es, tenéis que guardar la ley externa. ¿Cuáles eran estas leyes externas? Bueno, había muchas.
Todo el Antiguo Testamento está cargado de esto, pero había leyes ceremoniales, leyes rituales, leyes de las festividades, las fechas, los días, los años, los meses, todo lo que era conducta externa y no la ley moral de Dios. Y sí, es cierto que en el Antiguo Pacto todo esto operaba, estaba vigente. Dios les dio algunas leyes externas, simbólicas, rituales, que debían cumplir. Pero cuando Cristo vino, todas esas cosas elementales cesaron. Y la esclavitud de la ley se acabó. Y Cristo, como dice en esta misma carta, se convirtió en el todo. La ley, como dice Gálatas, es un ayo para llevarnos a Cristo. Así que veamos esta valiosa advertencia que se encuentra en el capítulo 4 de Gálatas, los versículos 8 a 11. Este será nuestro texto en esta mañana. Fíjate, Gálatas capítulo 4, los versículos 8 a 11. Dice así la palabra del Señor. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Y justo en el contexto inmediato, unos pocos versículos antes, Pablo está enseñando acerca de la adopción en Cristo. Les dice, mira, habéis sido adoptados en Cristo, ahora sois sus hijos, sois herederos. Fíjate, versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Y ahora, lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas es, mirad, Gálatas, ¿qué está pasando? Ya habéis sido adoptados como hijos de Dios, con todos los privilegios que conlleva esa adopción. ¿Por qué ahora creéis que os falta algo? ¿Por qué queréis regresar a lo antiguo? ¿Por qué queréis regresar a lo que teníais antes? Y a medida que nos acercamos al texto, vemos en primer lugar que estamos ante dos realidades diferentes. Vivir sin conocer a Dios y vivir conociendo a Dios. Y esto es lo que pasa en el versículo 8, fíjate al principio, pero en aquel tiempo, versículo 9 al principio, pero ahora. Hay dos tiempos. Antes de la salvación no conocíamos a Dios. Éramos parte de la familia del diablo. Esto lo describe muy bien Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Puedes ir ahí o simplemente escuchar. Pero ahí Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era la realidad de todos nosotros antes de estar en Dios. Dice aquí que vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta era la realidad de toda persona antes de conocer a Cristo. Y puede ser, sí, que disfrazáramos nuestra condición verdadera con alguna fachada de religiosidad. Pero en realidad es que si no tenías a Cristo, estabas enredado en cosas sin valor, débiles y elementales. Incluso hay gente que puede ser religiosa, pero la verdad es que no conoce a Dios. Y esa era nuestra condición antes de ser salvos. Ahora hay otra realidad, y la vemos en nuestro texto en el versículo 9, y también la detalla Efesios. La realidad de la salvación, el gran cambio. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para conformarnos a la imagen de su Hijo, se movió en nuestra vida por su amor y su gracia. Él nos amó y nosotros le amamos correspondiéndole. Fíjate, también lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, este es el contraste para mí más grande de la Biblia. Esa era nuestra realidad anterior, vivíamos conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, vivíamos en la corriente de Satanás, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, dice ahí. Y estos gálatas que estaban recibiendo la carta no eran ajenos a esta realidad. No eran ajenos a la realidad del Evangelio. Habían creído el verdadero Evangelio. Pablo mismo les había predicado el mismo Evangelio. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? O sea, eran creyentes verdaderos. Habían conocido, habían empezado por el Espíritu. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué estáis volviendo a las conductas externas? Los versículos 1 al 7 del capítulo 4 nos llevan a considerar que Dios nos ha hecho parte de su familia. Y no hay un título más maravilloso que ese, el ser hechos hijos de Dios. Dios nos adopta como parte de su familia y pasamos a formar parte de su familia, de la familia de Dios. Estábamos en una familia sin esperanza, pero fuimos escogidos, comprados, y nos convertimos en herederos de todo lo que Dios posee. Y eso nunca perece. Es una herencia, como veíamos el viernes, incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Nada ni nadie te la puede quitar. Y entonces es que decimos, Abba, Padre. Tenemos una relación íntima con Dios. Tenemos un Padre nuevo y estamos conectados de manera íntima con Él. Recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que aquellos que creyeron en Él, les dio potestad, es decir, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. El versículo 7 del capítulo 4 dice que ya no somos hijos, sino herederos. Perdón, que ya no somos siervos, sino hijos. Y si hijos, también herederos. Esto es tremendo. Dios, el Padre, nos escoge y nos lleva a la madurez en Cristo. Pagó por nosotros, por la sangre de Cristo. Nos hizo hijos y herederos. Y todo eso fue por gracia. Esto es tremendo. Ahora, ¿qué significa ser un heredero de Dios? Significa heredar todo lo que Dios posee. Heredar todo lo que Dios posee. Todo será nuestro en la gloria del cielo. Dice la palabra del Señor que somos coherederos con Cristo. Eso quiere decir que nuestra herencia es la misma herencia que Cristo recibe, la cual es todo lo que Dios posee. Todo está pagado. Pagado de manera completa, pagado en totalidad por Cristo y su obra en la cruz. Por eso Pablo dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no exhibió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. El que está a la diestra de Dios intercede por nosotros. Y pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Será tribulación? ¿Será angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue Pablo y dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, todo eso solo es posible tenerlo por medio de la fe. Por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Y es lo que Pablo está diciendo a lo largo de toda la carta. La justificación es solo por la fe, no es por medio de las obras. Pero llegan los judaizantes y dicen, bueno, eso no es así. Lo que Pablo decía estaba equivocado. Ahora tenéis que ser circuncidados según la ley de Moisés. Tenéis que guardar los días, las festividades. Tenéis que guardar los meses, las estaciones, los años. Tenéis que hacerlo todo eso, porque si no, no vais a lograr la salvación. Y Pablo dice, esto es absurdo.
Esto es un sinsentido. Y da aquí dos componentes de esta advertencia contra el legalismo. El primer componente de la advertencia se encuentra en los versículos 8 y 9, y es: cuidado con el legalismo porque ignora la redención. Cuidado con el legalismo porque ignora la redención. Fíjate de nuevo, versículo 8. En aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Claro, esto es increíble para Pablo. No le cabe en su cabeza. Le dice: ¿de verdad estáis regresando a la vida antigua, llena de dudas, cargada de pecado? ¿Estáis regresando a la familia de antes, que estaba llena de incertidumbres, que era todo lo rudimentario, que era lo débil, lo inútil, lo elemental? Y es que fuera de Cristo todo es para mí. Dice Pablo: no es posible que queráis regresar a eso. Y aquí hay una responsabilidad del creyente. La responsabilidad de ser hijos de Dios. Y un gran contraste. En el mundo antiguo había que ser leal al Padre nuevo, a ese Padre que te había adoptado. Había que mostrar gratitud por su amor, gratitud por su gracia, mostrar un aprecio por la herencia que se le estaba dando. Y aquí está el contraste, versículos 8 y 9. Antes de que llegarais a conocer a Cristo, no conocíais a Dios. Ahora sí conocéis a Dios. Antes erais esclavos, vivíais como incrédulos, pero ahora esto ya no puede ser así. Recuerda, solo hay un Dios vivo y verdadero. Solo hay un Dios verdadero en el universo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de conocer a Dios es mediante Cristo. Recuerda, nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, alguien que no viene a Dios, al único Dios verdadero mediante Cristo, es alguien que no conoce a Dios. Y sí, la gente habla de Dios, mucha gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Inventan sus propios dioses. La mayoría de la gente simplemente inventa su propio Dios. Y hay dioses incluso representados por demonios. Ve por un momento a Hechos 14, porque hay una imagen tremenda que nos ayuda a ver el paganismo. Hechos capítulo 14. No pierdas la cita de Gálatas. Hechos capítulo 14. Lucas nos muestra la esclavitud a dioses paganos. Hechos capítulo 14, versículo 11. Recuerda, Pablo y Bernabé acababan de sanar a un cojo de nacimiento. Y mira lo que pasa, versículo 11. Cuando la multitud vio que lo que Pablo había hecho, esto es que había sanado a un cojo de nacimiento, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonía: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así eran los dioses paganos de aquella época. Habían visto un milagro y corriendo fueron a ensalzar a dioses paganos. Pero el mundo entero de la gente religiosa, fuera de Cristo, no conoce a Dios. Y aunque haya gente que habla acerca de Dios, aunque haya gente que incluso reza a Dios, aunque haya gente que constantemente en su boca tenga la expresión:
Dios te bendiga, o mi Diosito, como alguno puede decir, mi Diosito puede hacer esto, o sí, Dios, y luego su vida es otra realidad. Pero aunque todo eso esté en su boca, a menos que hayan venido al Dios verdadero mediante la fe que es solo por medio de Cristo, no conocen a Dios. Solo hay una forma de verdaderamente tener una relación con el Dios vivo y verdadero, y es acogiéndote a los méritos de Cristo en la cruz. Y esto no es un momento puntual en tu vida pasada. Sí, hay un momento en el que llevaste tu pecado a los pies de Cristo, confesaste a Cristo como Señor y Salvador, te arrepentiste de tu pecado. Pero ese mismo Evangelio meteoriza tu vida día a día. Necesitas el Evangelio diariamente para santificación. Necesitas ir a la cruz de Cristo diariamente y seguir acogiéndote a sus méritos en la cruz para santificación. A menos que hayas ido a Dios por medio de Cristo, no tienes a Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí. Cuando no conocíais a Dios, estabais alejados, excluidos de la vida de Dios. Teníais, como dice Pablo a los Efesios, el entendimiento entenebrecido. Erais ignorantes, teníais el corazón endurecido. Estabais entregados a la sensualidad. Todo estaba meteorizado por el pecado. Pero en Juan 10 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y él sigue diciendo, y me conocen. Y esa es la idea de tener una relación íntima. No solo es que yo conozco a Dios, sino que Él me conoce a mí y me ha hecho su hijo. Soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Dicho de otra forma, habéis llegado a conocer a Dios, como dice el pasaje. Esta es la maravilla de la salvación. Y esta es la idea que está trasladando aquí Pablo a los Gálatas. Dice, ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. Esto es tremendo. Gente pecadora, como tú y como yo hace unos años, que ahora puede acercarse al Creador del universo y decirle, Abba, Padre. Vosotros que no conocíais a Dios, ahora le conocéis y clamáis, Abba, Padre. Entonces, ahora que conocéis a Dios, porque Dios os conoce, esta es la gran pregunta. ¿Cómo es, versículo 9, que regresáis? Esa palabra que aparece ahí es, ¿cómo es que volvéis otra vez a lo rudimentario, a lo inútil, a lo vacío? Cualquier forma de religión que incluya esclavitud a la ley mosaica por parte de los judíos, dice Pablo aquí que era algo elemental, débil, sin valor, cuando se compara con el precio, con el valor del Evangelio de Cristo. Y le dice Pablo, ¿deseáis otra vez estar esclavizados? ¿Estáis regresando a la religión antigua? Y esta es una gran advertencia. Porque el legalismo es una religión falsa. Regresar a leyes alimenticias, puedes comer esto, no puedes comer esto, regresar a observar el día de reposo, a guardar las festividades. Le dice, estáis volviendo a aquello que fuisteis librados, estáis regresando a la esclavitud antigua. ¿No es suficiente para vosotros con ser hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo? Y es que recuerda, el legalismo ignora la redención que es en Cristo. Y puede ser que ahora mismo estés diciendo, bueno, esta mañana me he levantado y no he planteado circuncidarme. O no hago la festividad de los panes, o no me estoy planteando, no sé, cualquier cosa de la ley mosaica que estoy pensando. Pero el legalismo está vigente hoy en día en nuestro tiempo. Y puede ser que tu fe esté cimentada sobre el legalismo. Y recuerda, el legalismo ignora la redención que es en Cristo. Si crees que simplemente has alcanzado la salvación por estar en el entorno de una familia cristiana sin más, estás equivocado. Si crees que vas a ir al cielo porque cada domingo vas a la iglesia, estás equivocado. Si crees que vas a ir al cielo
porque tu Biblia ocupa la mesita de noche cada día y ahí estás equivocado. Solo vas a ir al cielo si te has acogido a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, de manera real, y has confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, el legalismo ignora la redención. Ahora, lo que es verdadero, lo que es bíblico, lo que tiene sentido, dice Pablo, es, mira, abrázate a esa relación que tienes como hijo con Dios por medio de la fe que es en Cristo. No te enredes en lo elemental, no te enredes en cosas débiles, sin valor, que constituye la religión falsa. Aún hoy, en nuestro tiempo, en nuestro país, hay personas que están en confrontación por determinadas tradiciones, por defender tradiciones que son humanas. Pablo dice, mira, lo verdadero, lo bíblico es abrazar tu relación como hijo. Y esta es la pregunta al final del versículo 9. ¿Es que queréis volver a estar esclavizados de nuevo? Un poco de historia de Israel sería una buena advertencia, porque ilustra muy bien esta realidad. El pueblo de Israel había visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro y tras milagro, incluyendo ahí el mar rojo abierto, la provisión de agua cuando no la había, la provisión de alimento cuando no lo había. Y aún así fueron seducidos para regresar a Egipto. Y eso es lo que los judaizantes estaban tratando de decirle a los creyentes en Galacia, que hicieran, regresar a aquello de lo que el Señor os había rescatado. Estaba en versículo 10, observando los días, los meses, las estaciones y los años. Y esto nos lleva al segundo componente de nuestra advertencia. Hemos visto el primero, cuidado con el legalismo porque ignora la redención en Cristo. Y la segunda es, cuidado con el legalismo porque obliga a vanidad. Obliga a vanidad. Fíjate, versículos 10 y 11. Observo los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Estaban comenzando de nuevo a observar el calendario mosaico, los rituales externos, las ceremonias. Y es interesante mencionar que ninguna de ellas es hoy en día obligatoria para la Iglesia. En ningún lugar de todo el Nuevo Testamento se habla acerca de esto. No hay un mandato en el Nuevo Testamento de guardar el día de reposo o ninguno otro de los acontecimientos o eventos del calendario judío. Ya sean ritos, rituales, leyes alimenticias, todo eso se acabó. Sería volver a ir hacia atrás. Por eso Colosenses 2 dice, por tanto, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, le dice Pablo, queridos hermanos gálatas, no regreséis a todo eso. Es dejarse fascinar por lo débil, es dejarte fascinar por lo que es vacío, por lo que no tiene sentido. Es peor que eso. Mira lo que dice Pablo en el versículo 11. Esta es la preocupación de Pablo. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Hombre, Pablo, ¿qué quieres decir? Bueno, diría Pablo, después de toda la predicación, después de toda la enseñanza, de todas las conversaciones que he tenido con muchos de vosotros, ¿por qué habéis regresado a las cosas de las cuales el Evangelio quiere liberaros? Pablo teme que su ministerio haya sido sin fruto, en vano. El hecho de que ahora estén volviendo a los ritos, el hecho de que ahora esté volviendo atrás, eso no produce vida espiritual, es algo vacío. El legalismo no produce fruto, ninguno. No promueve espiritualidad, no promueve lo espiritual, es el resultado de una vida vana, vacía, hueca, y te obliga a más vanidad. Que tú pienses que por cumplir ciertas cosas vas a ganar espiritualidad, todo eso es en vano. No hay fruto ahí.
Y Pablo teme que sea en vano, que no haya fruto. Has sido adoptado, eres un heredero de todo lo que Dios posee, y ahora quieres volver atrás. Bueno, la pregunta que puede surgir ahora es: la gente que regresa a lo anterior, que vuelve atrás, que abraza lo débil, lo vacío, ¿realmente eran creyentes genuinos? La respuesta es no. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y en el plan divino no hay fallos. En el plan divino no hay erratas. Es el plan perfecto de Dios. Y sí hay gente que parece que están disfrutando de la benignidad, de la misericordia de Dios, que parece que son, pero luego se van. Y la pregunta de nuevo es: ¿eran creyentes genuinos? De acuerdo con la palabra, ¿no? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, y esto es una promesa, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y no hay excepciones aquí. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, si estás en Cristo, abraza el verdadero Evangelio. Sin el Evangelio no conocíamos a Dios. Estábamos en la religión débil, sin valor. Estábamos en esclavitud a la ley, al pecado. Andábamos sin esperanza, inútiles, éramos ciegos, ignorantes. Y ahora Dios, en su gracia, en su misericordia, desea tener una relación íntima contigo. Esto es tremendo. Esto es algo maravilloso, inexplicable. Somos liberados de la esclavitud por fe en Cristo únicamente y nada más. Y ay de nosotros si dependieran nuestros méritos. Toda la gloria es para Dios, toda la salvación es de Dios. Somos adoptados como hijos y estamos esperando la herencia completa que está reservada para nosotros en el cielo. Dice el capítulo 5 que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Cuidado con el legalismo. El legalismo puede obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Nos esclaviza, dejando a un lado la redención que es solo en Cristo, y nos lleva a la idolatría, a la vanidad. Y sí, quizá no estás pensando en las tallas, en los símbolos, en los santos que levantan de madera y que pasean, pero tal vez tu idolatría está en otra cosa, en que amas más otra cosa que a Dios, ya sea tradiciones humanas, ya sea costumbres humanas que ponemos por encima de Dios mismo y de su palabra. Así que el legalismo nos lleva a creer que nuestra espiritualidad está cimentada en tradiciones, en costumbres, pero todo eso es vacío. Así que, querido hermano, amigo, el mensaje de esta mañana es que tenemos que poner el foco de atención en aquel que hizo la redención. En reconocer que vivíamos bajo la sentencia de la condenación eterna por nuestro pecado, de que lo que merecemos es el infierno por toda la eternidad, pero Dios tuvo gracia y misericordia, envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo para rescatarnos. Si tu fe no es real, si tú permaneces todavía confiando en las leyes, en los méritos, en las obras, en tu autojusticia, en lo que puedas hacer o ganar, en que, bueno, soy una buena persona y encima de vez en cuando voy a la iglesia, en que, bueno, casi toda mi familia está ahí, en que me gusta lo que oigo, en que soy bueno, todo eso no te va a dejar entrar en el cielo.
Dios es un Dios justo y lo que mereces es la condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Más, hay una dádiva de Dios que es en Cristo. Cristo murió en la cruz por los pecados. Y si crees en Él, tendrás vida eterna. Pero si no crees en Él, morirás en condenación. Solo es en Cristo. La salvación es en Cristo. La santificación es en Cristo. Nuestra vida espiritual depende de Cristo. Porque si dependiera de nosotros, estaríamos perdidos. Ahora, ¿cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu situación espiritual hoy? ¿Tienes una relación íntima y real con Dios por medio de Cristo? Si vives apartado del Evangelio de Cristo, si vives apartado de la fe en Jesucristo, no importa lo religioso que seas, cuán moral seas, estás en esclavitud, bajo pecado, cautivo a las cosas elementales de este mundo. Recuerda, la justificación es solo por fe. Una fe que implica renunciar a uno mismo, despojarse de toda confianza en las obras y mirar a Jesucristo. Al ver que el juicio de Dios está esperando, tienes que darte cuenta de que tu única esperanza es la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a ver.